tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Impulsando el Derecho. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Les saluda Abraham Uriostegui. Estamos en la sección Derecho, Familia y Sociedad con la maestra Nancy Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, maestro. Aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Vamos, al contrario, contentos nosotros de poder continuar una charla que habíamos dejado pues prácticamente a medias, porque todavía es un tema que pues da mucho de qué hablar, muchos aspectos que hay que tocar y que pues por lo que últimamente ha estado sucediendo considero que resulta relevante. Y así pues este tema del que nos va a platicar, que es prácticamente la continuación del que vimos hace un mes, pues es la violencia en la familia y en la sociedad. Exacto, maestro. Sí, desafortunadamente es un tema muy extenso. Y digo desafortunado porque pues son temas que al final del día vienen a vulnerar y vienen a agredir a las personas en cuanto a su misma persona o la integridad de la misma, ¿no? Entonces es por eso que es un tema triste, penoso, sin embargo es un tema que es muy visible y que con los acontecimientos que tenemos, por ejemplo, desde las semanas pasadas, respecto a las marchas que se han vivido y las manifestaciones de las mujeres por justamente esta parte de respeto y erradicación de violencia. Entonces tenemos muchos temas que abordar todavía en estos programas. Sí, de hecho el programa anterior lo estuvimos enfocando en cuanto a la legislación civil. Tocamos ahí algunos aspectos de cómo se abordaba este aspecto de la violencia en la legislación civil. Y hoy pues para empezar, ¿qué le parece si lo enfocamos en relación a cómo lo tenemos contemplado en la Ley General de Atención a Víctimas aún Libres de Violencia? ¿Cuáles son estos tipos de violencia que vamos a encontrar ahí, que se manifiesta contra las mujeres? Claro, es muy importante hacer mención respecto a esta ley que justamente puede aplicar para todos por la perspectiva de género. Bien. Sin embargo, es enfocado, como su nombre lo indica, a las mujeres, ¿no? Entonces, igual que en el Código Civil se maneja una violencia familiar respecto a una violencia psicoemocional, una violencia física, y solo que, vamos abordando una por una, En la violencia psicoemocional debemos recordar justamente este daño psíquico hacia las personas en cuanto a vulneración de la mente, ¿no? Pudiéramos tener esta parte de la violencia física cuando ya transgrede y cuando ya estamos hablando de golpes, ¿sí? Bien. Hacia la otra persona. Aquí, en esta parte es muy importante porque hace relación o hace una diferencia en cuanto a la violencia económica y ya nos maneja una violencia patrimonial. Entonces, el Código Civil solo maneja una violencia económica, mientras que esta ley ya una violencia patrimonial y una violencia económica. La económica viene siendo lo mismo que hablábamos la sesión pasada respecto a a lo mejor abuso que sufren las mujeres cuando existe cierto control de la cuestión pecuniaria. Bien. Mientras que en la parte patrimonial nosotros vamos a tener esos daños que se dan en los bienes de la mujer o incluso en esta parte de sustracción o de ocultamiento de los bienes que puede poseer la mujer, hablando de bienes muebles e inmuebles. Para que al auditor le quede más claro, ¿cuál sería un ejemplo de este tipo de violencia patrimonial que nos comenta? Por ejemplo, en cuanto al ocultamiento de una violencia patrimonial respecto a que le pueden privar del conocimiento respecto a que se cuenta o no con cierto patrimonio, y más en el supuesto de que si estuvieran casados por sociedad conyugal, que aquí sabemos que los bienes pues son mitad y mitad en un matrimonio por sociedad conyugal, aunque pues también vienen estos puntos respecto a la separación de bienes y esta parte de la compensación económica, ¿no? Sí. Entonces en cierto punto pues está muy ligado, pero bueno, ahí tendríamos a lo mejor un ejemplo respecto a lo que aborda esta parte de violencia patrimonial. Claro, es importante desde el punto de vista, como lo vimos en la entrevista pasada, cómo lo está enfocando el Código Civil y la perspectiva que tiene esta ley, ¿no? Hablando de una violencia patrimonial. Son dos cosas diferentes. Ahora, este punto de violencia patrimonial, y de acuerdo a que se encuentra contemplada en esta legislación que estamos comentando,
¿Cuál sería la diferencia? ¿Aquí se constituye un delito y no lo que estaba en el Código Civil? ¿O por qué lo tenemos, digamos, estas violencias contempladas en dos legislaciones diferentes, maestra? Porque hay que recordar justamente que esta parte del Código Civil aborda como tal una violencia familiar en general, abordando incluso desde los dos géneros, ¿no? Que puede ser incluso también hacia el hombre, la mujer, pero también hacia los menores. ¿Sí? Aquí es un punto muy importante. Sin embargo, en la ley hacia las mujeres ya es otro punto. ¿Por qué? Porque el Estado se vio en la necesidad de brindarle una protección más amplia a la mujer por los casos de violencia que continuamente están sufriendo. Entonces, por eso es que existe justamente esta parte de la ley. Y que se tiene que abordar más a fondo todas estas violencias que se llegan a presentar en contra de ella. Bien, entonces, digamos que esta violencia patrimonial es una modalidad. Lo manejan. ¿O hay otras modalidades de esta violencia que contempla esta legislación? La legislación maneja tipos y maneja modalidades. Entonces, en el primer punto nos maneja estos tipos, que sería esta violencia económica, esta violencia patrimonial, psicológica, sexual, pero también nos aborda otras dos violencias en cuanto a los tipos. ¿Sale? Entonces, ¿le parece que terminamos con los tipos y nos seguimos con las modalidades? De acuerdo. Perfecto. Entonces, también viene una violencia que se considera que es contra los derechos reproductivos de la mujer. Entonces, en este punto tenemos, incluso se me viene a la mente, esta parte de la maternidad subrogada. A lo mejor tiene un poquito o mucho que ver en el sentido justamente de la parte reproductiva, no de quien alquile su vientre, sino de la persona que quiere o pretende tener un bebé, ¿sí? Y poderse hacer de estos medios legales que tendrían que estar ya contemplados en nuestras legislaciones por todos los acontecimientos que nosotros tenemos en la sociedad y que se tendrían que plasmar. Pero bueno, se me viene como un ejemplo, pero en esta parte de los derechos reproductivos podemos tener esa limitación que va a vulnerar esa decisión de querer tener o constituir posiblemente una familia. Y de ahí también a lo mejor tenemos este otro punto muy importante que se aborda ya en materia penal respecto a la interrupción legal del embarazo. Y entonces, si nos damos cuenta, todo se va uniendo. Claro, sí, y lo vemos desde el plano constitucional, en donde claramente la Constitución establece que se tiene derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Y obviamente aquí, lo retoma esta parte, esta legislación, y obviamente, como bien lo dice, involucra también otras materias, la materia penal, ¿no? Sí, efectivamente, el artículo 4 de nuestra Constitución, como usted lo refiere, justamente habla de esa parte de la protección de la familia, pero aparte de la decisión que tienen las personas para decidir libremente el esparcimiento, cómo va a ser incluso, ¿no? Entonces, en ese punto, incluso hasta me gustaría tener otra plática respecto a la maternidad subrogada, porque desafortunadamente aquí en México, pues como que estamos atrasados respecto a estas cuestiones de la maternidad subrogada. Pero desde mi particular punto de vista, considero que tiene que ver con esta parte de los derechos reproductivos de la mujer. Claro, entonces ya tenemos ahí otro tipo. ¿Hay algún otro tipo más que contemple esta ley? Tenemos la violencia feminicida. A ver, eso suena interesante. Que esta pues evidentemente se liga total con materia penal, ¿no? Respecto al delito de feminicidio. Entonces, pues aquellas personas que lleguen a sufrir de extrema violencia, evidentemente de una muerte violenta, pues ya estamos hablando de este tipo de violencia y que se contempla en la legislación. Entonces, desafortunadamente nosotros estamos en una época donde tenemos feminicidios en alza. Desafortunadamente aquí considero, es mi particular punto de vista, en el cual el Estado no le ha brindado todas las herramientas o los medios necesarios para poder erradicar estos delitos de feminicidio. Claro, sabemos que de acuerdo a las estadísticas, que algunos otros tienen otros datos, pero las que conocemos pues nos están diciendo que al día son 11 mujeres que en este caso son víctimas de este tipo de delitos. Y desafortunadamente, como bien dice, no hemos podido erradicar esta parte, al contrario, sigue en aumento, y creo que ahí por parte de las autoridades debe
emplear una política criminal enfocada a ese aspecto y obviamente que en verdad se le dé la debida atención y obviamente la continuidad, ¿sí? Esa investigación y persecución de los delitos, la impartición de justicia que tanto se busca, ¿no? Muchos anhelan que en verdad se vea ese Estado de Derecho. Efectivamente, sin embargo, como usted lo refiere, pues son muchos aspectos en los cuales el Estado hace caso omiso, porque es eso, es una omisión y al final del día el Estado desde ese punto está realizando este tipo de violencia al no pretender erradicar justo esto que se está viviendo en la sociedad. Así es. ¿Hay otro tipo más que contemple la Ley General de Atención a Víctimas? No, solo son esos tipos y ya de ahí posteriormente te regula las modalidades que existen de violencia hacia las mujeres. Entonces, no confundir los tipos con las modalidades. Ahora, entonces, pasemos a este punto, maestra, y que nos empiece a platicar entonces cuáles son este tipo de modalidades de violencia que contempla la ley. En cuanto a la modalidad, aquí ya lo maneja como una violencia familiar, no como un tipo, sino como una modalidad. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sin embargo, pues nosotros sabemos también que en el Código Civil se regula esta parte de la violencia familiar que va a ser, ya referíamos la sesión pasada respecto a esta violencia que sufren en cuanto al parentesco, ¿no? Las personas, el parentesco, ya sabemos que tenemos 3 tipos de parentesco, que es el parentesco consanguíneo, ¿sí? Estas personas que descienden unas de otras o que descienden del mismo tronco común, y estamos hablando de hermanos, tíos, sobrinos, ¿sí? Tenemos este parentesco que se da por afinidad, aquel que surge derivado de contraer matrimonio o de un concubinato, y tenemos este último que sería el parentesco civil, que es el que se genera a través de la adopción. Ok. Entonces, aquí viene, se regula como tal esta violencia familiar, que no es muy diferente a lo que se establece en el Código Civil. Pero aquí acuérdense que ya está enfocado hacia un género, que sería hacia la mujer. Claro. Y también ahí nos hago un paréntesis, dentro de la legislación penal también tenemos contemplado un delito, ¿no? Que habla precisamente en relación a la violencia familiar. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de la violencia, estos temas de la violencia son sumamente importantes y no solamente se abordan en una parte del derecho, sino que tiene que abordar más partes del derecho que tiene que contemplar el mismo Estado. Y fíjese, abogado, a veces esa es la problemática, que dice, ¿de qué sirve que lo tengamos contemplado en el Código Civil, en esta Ley General de Atención a las Mujeres libres de esta violencia, lo tengamos en el Código Penal si no se hace nada? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? De aquí viene lo que usted refería respecto a esta política criminal, respecto a también esta parte criminológica de qué está haciendo el Estado para esta disminución de estos delitos que se generan dentro de las familias, delito hablándolo desde un punto de vista penal o desde estas conductas desde materia familiar, y por eso entonces incluso esta parte de violencia va a ser estudiada también desde, pudiérase llamar multidisciplinario, porque no solamente va a abordar un derecho familiar, sino va a abordar un derecho penal, y como ahorita vamos a ver con la siguiente modalidad, que es la violencia laboral, pues aborda entonces esta materia también laboral, pero sin dejar al lado o tomando en consideración que el Estado tiene que tomar también estas herramientas preventivas, y aquí estaríamos abordando incluso este punto criminológico e incluso psicológico. Claro, perfecto. Ahora bien, ¿cuál sería otra de las modalidades que contempla? Ok, otra modalidad sería la violencia la violencia laboral. ¿Y cuál va a ser esta violencia laboral? Esta violencia que va a ser ejercida en un centro de trabajo. Nosotros tenemos que recordar que, ¿qué va a ser el trabajo? El trabajo va a ser esas acciones o esas conductas que lleva a cabo una persona a través de un salario remunerado, porque incluso así es parte de la legislación federal del trabajo que se establece y de otras normativas. Pero entonces, aquí existe una subordinación, y aparte de existir una subordinación, existe un pago pecuniario. Claro. Entonces, aquí tenemos justo esta parte de la violencia laboral, porque se va a centrar en los centros de trabajo. Y se pudiera decir incluso que de aquí tenemos esta parte, pudiera ligarse con esta materia penal en el sentido de los hostigamientos sexuales que se llegan a ejercer. Claro, sí, efectivamente, como nos damos cuenta, entonces se encuentra vinculado con otras ramas del derecho y que en verdad
si se hiciera uso de estas herramientas que tenemos, de alguna manera fomentando esa cultura de la prevención, ¿sí? Que está a cargo también del Estado. Y también por parte de nosotros la denuncia, que a veces también no lo hacemos. ¿Por qué? Porque obviamente si no confiamos en las autoridades, y luego dicen, pues ¿para qué voy a denunciar si al final de cuentas no me van a hacer caso? Mejor así lo dejo. Sí, efectivamente, maestro. A veces es esta parte mala respecto a las nociones o a lo que se tiene en cuanto a las características de cómo labora la administración o la procuración de justicia. Y desafortunadamente, en muchas de ellas, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando acuden las víctimas a pedir este auxilio de la autoridad, pues no les prestan la atención debida, o de que aparte no les presten, pues los llegan incluso hasta humillar, hasta burlarse. Si ya lo vivieron en esta parte de violencia laboral, pues ahora lo vuelven esta parte de la revictimización que se realiza y de que mucho se habla, incluso también en la violencia contra las mujeres. Claro. Ahorita tocó un punto que es en relación laboral. Sí, donde hablamos y lo que comentaba, como lo refiere la Ley Federal del Trabajo, palabras más, palabras menos, en esa actividad que se desempeña y se recibe un salario, ¿no? Por ese trabajo prestado, hay un patrón. Pero ¿qué pasa entonces si lo vemos o lo enfocamos a las trabajadoras sexuales? ¿Qué pasa ahí, maestra? Es un punto muy importante, maestro, porque desafortunadamente como tal no existe una regulación de primera, porque no se considera como tal un empleo. Entonces, desde aquí vienen como estas lagunas respecto a la violencia que se puede llegar a sufrir. Entonces, aparte de que esto ha sido muy estigmatizado por parte de la sociedad, y entonces estas personas que prestan estos trabajos sexuales vienen a ser más vulnerables ante estas conductas o comportamientos que en ocasiones un tercero viene a ejercer contra ellos. Claro, porque sabemos que sufren violencia. Así es, sufren y muchísima violencia. Respecto a este punto, nosotros, ¿qué es lo que podemos tener? Que incluso sufren violencia, y aparte de sufrir esta violencia que en ocasiones hasta les pueden causar la muerte, claro. ¿Qué pasa aquí? Que no se toma el mismo, desafortunadamente, porque así es, no se toma el mismo interés a estas personas que prestan un trabajo sexual a una persona que no prestaba un trabajo sexual. Entonces aquí viene esta parte de la que hablábamos respecto a la estigma y al maltrato que vuelven a sufrir. Entonces, ¿qué considero que se tendría que hacer? Pues evidentemente regular esta perspectiva, y entonces aquí tendríamos que abordar muchísimos puntos, incluso desde una materia laboral, pero si nosotros lo enfocamos desde una parte de derechos humanos, evidentemente por ser persona, pues requiere esta atención y estos derechos que el Estado le tiene que brindar. Y fíjese, tocando ese punto de vista de derechos humanos y la obligación del Estado en darles esa protección, una vez me tocó precisamente una persona que desempeñaba esta actividad, ¿sí?, de índole sexual, fue a denunciar precisamente que había sido víctima de violencia, la habían golpeado, y lo que me sorprendió es que el Ministerio Público le dijo, pero pues ese es su trabajo, usted se lo buscó. O sea, ¿cómo es posible que a esas alturas sigamos teniendo personas con ese criterio, con esa forma de pensar, y que de alguna manera no lleve a cabo o desempeñe sus funciones que le corresponden? En este caso, pues, obviamente, conocer de los hechos e iniciar su carpeta de investigación por la comisión de ese ilícito. Claro, efectivamente. Y por más también, aquí también hay que recordar y hacer del conocimiento que el Estado al final del día sí capacita a sus servidores públicos, sí capacita a su personal, pero ¿qué pasa a veces? Nosotros sabemos, y aunque a lo mejor no les guste escucharlo a algunas personas, venimos de una sociedad en la cual impera el machismo. Y entonces, evidentemente, suele ser muy complicado erradicar todos estas ideas machistas que vienen o que existen incluso pues en cualquier persona, pero aquí se acerca más a pues los servidores públicos, que son justo los encargados, ¿no?, de impartirnos o de procurar esta parte de atención hacia los que sufren cualquier tipo de violencia. Y aquí lo tenemos, los trabajadores sexuales. Los, como lo quieran llamar desde el enfoque o el género que se encuentren, pero al final del día sufren y no se respetan sus derechos humanos.
por donde lo vean. Y no solamente ellos, pudiéramos decir qué pasa cuando tienen hijos, qué pasa con estos niños cuando pretenden o cuando acuden a la escuela, toda esa violencia que ya no solamente fue para sus progenitores, papá o mamá, quien sea, pero entonces ahora ya la están viviendo ellos, también trasciende hacia los menores y entonces volvemos otra vez a un círculo vicioso en el cual tenemos esta violencia infantil. Sí, claro, sí. Y sabemos que, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, yo desconozco en otras entidades federativas si existen agencias especializadas en atención a la mujer. Aquí en la Ciudad de México la tenemos, pero volvemos a lo mismo, o sea, de nada sirve que las tengamos si en verdad no fomentamos la cultura de la denuncia y una vez que se ha denunciado, entonces no continuamos con esa integración de la carpeta de investigación para al final, pues obviamente, imponer una sanción a la persona que ha sido responsable por la comisión de ese delito. Claro, pero aparte de fomentar esta prevención para poder denunciar, maestro, yo sí sería bueno realizar como aportación a que pues tenemos que abordar también a esta parte de los servidores públicos. De que la atención que le brinden a las víctimas, porque por el simple hecho de ser personas, cualquiera puede ser víctima, independientemente de la profesión a la que te estés dedicando. Entonces, es un punto muy importante que el Estado tiene, híjoles, muchísimo trabajo y desafortunadamente a veces no vemos como que actúe o haga algo respecto a estos puntos, ¿no? Digo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero hablando del Estado, ya tenemos 3 años en donde se hizo una prórroga para efecto de que se capacitara a todos los personales de policías estatales, municipales, y seguimos en las mismas, ¿no? No hemos terminado con esa capacitación y veía que en estadísticas apenas llevamos todavía el 45% apenas de esa capacitación, cuando así es. Fue hace 3 años y seguimos todavía con lo mismo. Exacto, pero también aquí un punto, bueno, a lo mejor lo voy a tocar en la violencia entre mujeres, porque también existe una violencia entre mujeres. Eso iba a preguntar, pero espérame tantito, maestro. Vamos a terminar si me da oportunidad. Claro. Porque al final del día sí existe una violencia entre mujeres y tiene que ver mucho con esta capacitación que usted refiere a los servidores públicos que realiza el Estado, pero ahorita lo tocamos. Okay. Pero entonces me gustaría que termináramos con las modalidades. Perfecto. Otra de las modalidades sería la violencia docente, que Bien. Igual lo platicamos nosotros la sesión pasada respecto a la violencia que sufren los alumnos, llámese hombre o mujer, no importa el género, por parte de los profesores. Pero aquí me gustaría, esto es lo que regula la legislación. Sí. De qué son estas agresiones o estos daños de autoestima que llega a sufrir el alumno o la maestra, pero refiere que va a ser ejercida por un maestro o una maestra. Bien. Sin embargo, me gustaría hacer mención que nosotros los docentes, y no me dejará mentir, también sufrimos cierta violencia por parte de los alumnos. Sí. Y entonces, ¿dónde queda esta parte? ¿Dónde se regula que nosotros profesores pues también debemos estar protegidos al final del día por estas conductas que los alumnos llegan a ejercer? Y a lo mejor no nada más van a ser los alumnos, a veces trasciende a los padres o a cualquier involucrado con el alumno. Entonces, al final sí es bueno que existe esta violencia docente. Sin embargo, pues también hay que recordar que nosotros, cuando estamos del otro lado como docentes, pues también llegamos a sufrir cierta violencia. Sí, por supuesto. Y entonces aquí es un punto en el que considero que sí se tendría también que ahondar más en el tema en cuanto a lo mejor a una posible legislación o regulación respecto a estos actos que los alumnos llegan a cometer. Y yo le refería, a veces no nada más es del alumno. Yo recuerdo hace algunos años acudí a la papelería y desde ahí empieza, y a lo mejor con este pequeño ejemplo. Entonces acudí a la papelería por una cuestión que necesitaban mis hijos. Entonces llega el papá y pide ciertas cosas a la señora de la papelería y le habla a su hijo y le dice: oye, es que eso no existe, tu maestra es una tonta, le dijo una grosería, pero es una tonta porque no sabe, te está enseñando y no sabe. No, y mañana le vas a decir que es una tonta.
Y entonces, pues sí, yo lo volteé a ver, ¿no? Y entonces, ¿cómo se fue? Pues ya no le puedo decir nada, si a lo mejor fue mejor, ya no me metí en problemas. Claro. Pero, ¿qué pasa aquí? Volvemos a la parte en la cual la familia es el pilar y nosotros progenitores tenemos que educar desde cierto punto. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Le está incitando al niño a que genere una violencia con la persona a la cual tiene que respetar. Y si el papá no la respeta, ¿qué está pasando entonces con los hijos? Y con ese respeto que se tiene que dar hacia los docentes. Sí, claro, eso es, digo, lamentablemente es muy común. Me ha tocado también escuchar este tipo de conversaciones. Es más, en juntas, pues hemos escuchado que papás así se lo dicen al niño: ¿qué te sacó 5? Es que la maestra no sabe, y empiezan a hablar mal. Creo que lo más prudente es acercarse mejor con el docente, con el niño, y explicar cuál es la problemática, ¿no? Saber el problema sin empezar a denigrar, sin insultar, porque también, como bien lo dices, se da de los dos lados, tanto de docente a los alumnos como de alumnos a docentes. Y ese es otro tema muy bueno para que lo platiquemos. Sí, y además, es, como acabo de decir, es un buen tema de tesis también, para quienes estén a punto de titular. Sí, ahí está un buen tema de tesis, que lo que comentaba la maestra: cómo se puede una legislación especial, incluir, no sé, algún artículo que regule esta parte. Sí, ya nos vienen a entrevistar. Ahí está. Ok, pero sí, y a lo mejor otro punto de esta violencia docente, maestro, me gustaría, ya a nivel universitario. Lo hemos visto. Sí. Claro, existe. Y existe también esta parte, a lo mejor incluso ya hasta nivel bachillerato, en el cual alumnas, hombres y mujeres, acosan a los profesores y a las profesoras, ¿no? Entonces aquí tenemos también otro tipo de violencia que no se habla mucho porque consideran que no existe, o no sé si no es muy visible, pero al final del día existe. Y entonces aquí tenemos, sí, o sea, por supuesto, para poder estudiar y para poder platicar respecto a ese punto, y la ley, ¿qué está pasando en este sentido con la legislación? Sí, ¿sí? Interesante este punto que acaba de dar, y puede dar pie a que tengamos otra entrevista y abordemos este tema en específico. Sí, ya que nos pregunten sobre nuestros traumas de nosotros los docentes. Todo lo que pasamos. Ese muestra que bueno, ya vimos de la relación laboral, y a veces pensamos que la violencia nada más la ejerce el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. Y hace rato tocó un punto importante y que me gustaría que lo platicáramos: esa violencia que existe entre las mujeres. Sí, maestro, desafortunadamente es un punto que se tiene que tocar porque existe, y porque ha existido desde hace muchísimos años, y porque a la fecha seguimos existiendo. ¿Qué tenemos de los acontecimientos que se han vivido respecto? Voy a poner el ejemplo porque pues se acaba de suscitar con la marcha del 8 de marzo de este año, de 2021, hace unos días. Se comienza a hacer mucho estigma también respecto a los actos que están llevando a cabo las mujeres, y en específico a uno. Me viene, por ejemplo, a la mente la chica que cuando están recibiendo gases en la plaza central, en el Zócalo, pues toma la lata y va y se la regresa a los policías. Entonces, ¿qué comenzó a surgir justo con esta chica? Al final del día sí fue alabada, sí, y se halagó justamente esta acción que llevó a cabo porque ellas estaban sufriendo con estos gases que les estaban aventando, y entonces va y los regresa con la intención pues de que a lo mejor no llegara a existir algún daño, o porque quiso la adrenalina, no sé. Sin embargo, los comentarios que se comienzan a realizar respecto al video que se viralizó eran mujeres atacándola. ¿Por qué? Por su aspecto físico. Entonces, aquí tenemos este punto importante en el cual existe mujeres que atacan a mujeres. Y es un pequeño ejemplo de tantos que nosotros pudiéramos citar, pero si nosotros entonces nos vamos a años atrás, ¿qué se pensaba? ¿O qué decían incluso nuestras abuelitas? Ay, es que si no sabes cocinar no eres mujer. A ver, ¿cuándo te haces mujer, no? Y entonces tú no debes trabajar. Incluso todavía existen estos micromachismos, o este pensamiento machista, en el cual la mujer todavía se piensa que tiene que estar en casa cuidando nada más de los hijos y no inmiscuirse en otro tipo de cuestiones, siquiera de profesiones. Entonces, desafortunadamente, desde aquí viene esta parte de la violencia. En alguna ocasión creo que ya le había comentado
pasado que me tocó participar en un foro justo en esta parte de la mujer, y entonces yo refería, pues es que la violencia también entre mujeres existe, y este es un punto importante en el que se debe acatar y atacar, y entonces otra maestra refería, no, es que la culpa es del Estado. Y entonces otra persona, una criminóloga, refería, no, pues es que la culpa es porque no existe una prevención criminológica. Y entonces llegó la politóloga y nos dijo, a ver, siéntense todas, ¿no? El punto es que no nos estamos viendo como seres humanos. Claro. Y si nosotros no nos vemos como un ser humano, independientemente del género, de tu preferencia sexual o de tu idioma, tu raza, lo que sea, entonces no vamos a poder erradicar esta parte de violencia. ¿Sí? Y desafortunadamente, bueno, no es desafortunadamente, pero está muy cierto. Pero si nosotros lo tratamos de abordar desde esta violencia que existe, vemos que todo está unido y todo tiene un porqué, de incluso por qué las mujeres llegan a actuar de esta manera. ¿Qué pasa incluso en los ambientes laborales, maestro? Yo lo he referido, incluso en algún empleo en el que yo estuve trabajando con puros hombres, y yo decía, yo era feliz, era la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque no tenía que lidiar justamente con esta violencia que se da entre mujeres. Ya cuando salí me enteré que las secretarias decían ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya cuando salí a lo mejor no me enteré en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasaba? Incluso como yo trabajaba con puros hombres, y pongo mi ejemplo, pero como mi ejemplo deben saber que pues van a existir muchísimos más, en el sentido de que decían pues que a lo mejor yo estaba con uno y con otro, y como me iba en el carro con uno y después me subía al carro con otro, ¿sí me explico? Y entonces sí, al final del día esta violencia se llega a dar por parte de las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa cuando estás en un ambiente que no toleras, que no respetas, que no controlas incluso esta parte que tú sientes? Pues viene esta violencia que le puedes generar a otra mujer. Claro, y luego simplemente las críticas, ¿no? Que se dan más de mujer a mujer que de un hombre a una mujer. Digo, hay otro tipo de violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, pero hablando de estas críticas creo que se dan más, ¿no? Sí, por supuesto, y es muy triste, penoso, ¿por qué? Porque sí es bien cierto que entre mujeres, pues, y entre todos los seres humanos nos tenemos que apoyar, nos tenemos que tolerar, nos tenemos que respetar, pero si no está esta parte que desde niños se los inculque, es el respeto, pues entonces vienen estos problemas. Y a lo mejor el ejemplo que platicábamos con lo de la papelería, ¿no? Que le están enseñando a que no respetara a su maestra, y a que le dijera que era una tonta porque no sabía con otras palabras. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Esta violencia entre las mujeres. Ante esta violencia, pues lo primero que tenemos que hacer es respetar y entender que todas las mujeres somos, hombres y mujeres, somos iguales, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a vernos como un ser humano y que todos somos iguales. Ante esta garantía de igualdad que nosotros, si lo enfocamos desde un punto de vista jurídico, todos los seres humanos somos iguales, sin importar absolutamente nada de tus gustos o de dónde provengas o qué conocimiento, qué sepas tú o no. Claro. Entonces, aprender a entender esta parte de la igualdad, aprender a respetarnos como ser humano y como mujer, y a entender que si a lo mejor para cierta persona está bien quedarse al cuidado de sus hijos y es feliz y es plena, pues que se quede ahí. Y si para la otra es bueno irse a trabajar, pues que respeten esta parte en la cual la mujer ha decidido respetar. Claro. Laborar, ¿sí me explico? Sí, sí, claro. Abordando de esta parte desde el respeto, desde la tolerancia, la comprensión, la ayuda mutua, la igualdad entre las personas, y podríamos seguir citando esta parte incluso hasta de valores. Pero si no lo respetamos, maestro, entonces no nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos ejerciendo este tipo de violencia. Claro. Híjole, estos temas de la violencia dan mucho de qué hablar. Y ya para cerrar, y no me quiero ir con la pregunta, quiero que me dé la respuesta, porque lo hemos visto. A ver, ¿qué pasa con la violencia en la política? No me podía ir sin haber preguntado. Tiempo, maestro. Tenemos poquito tiempo. Ok. Híjoles, es que me encantaría hablar y explayarme respecto a la violencia que se sufre en la política, pero bueno, ya no hay mucho tiempo. Pedimos autorización, que nos dicen allá que nos regalen 5 minutos más. ¿Sí nos regalan 5 minutos? Sí, allá. Sí, 5 minutos. Ya nos regalaron 5 minutos, maestra. 5 minutos más. Obligamos, perdónenos, por favor. ¿Qué tenemos, maestro? Es preocupante
¿Por qué? Porque al final del día el Estado está para protegernos y procurarnos y administrar esta parte de justicia. Sin embargo, nosotros vemos que por parte de nuestros servidores públicos, desafortunadamente como que se les olvida para qué están, ¿no? O como que se les olvida que a nosotros son hasta los que nos tienen que proteger y no necesariamente ellos. Entonces, yo traía varios ejemplos que a lo mejor ya no va a dar tiempo de citar, vienen citas textuales de comentarios que han realizado servidores públicos, incluso en sesiones públicas o hasta en sus mañaneras, ¿no? Pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de abordar, pero sí es esta parte importante en la cual los políticos, estos servidores públicos, vulneran y transgreden los derechos de las mujeres. Y a lo mejor, para irme así como rápido respecto a los ejemplos, tenemos hace poco el que se dio, por ejemplo, ¿sí puedo decir nombres? Sí, nombres y apellidos. Okay. Sí, claro. Y tenemos aquí a lo mejor, y si me está viendo le mando un saludo, ¿qué pasa con el señor Fernández Noroña? Entonces sí, todas las mujeres, por supuesto que lo ubican, porque aquí tenemos un punto muy importante de machismo, de esta parte de misoginia que llega a existir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Le dice a la diputada Adriana Vile, es que, bueno, palabras más, palabras menos, le refieren que es una bocona, y que entonces que le digan, que le hagan llegar los elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. Y están en una sesión. Sí, así es. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta parte en la cual el servidor público que está para procurarnos respeto, guardar esta parte de la integridad y de todo lo que se tenga que ver con el respeto hacia cualquier ser humano, pues, ¿qué está haciendo? Claro. Aquí vemos un ejemplo claro de que está ejerciendo violencia. Y al final del día puede decir, pues si no le pegué, no le hice nada. Pero con estos simples comentarios lascivos hacia otra persona y hacia otra mujer, es preocupante que se encuentre en estas cuestiones de poder. Porque entonces vemos que trasciende. Y que si no se puede abordar desde la familia, o que a lo mejor si sí se puede abordar, ¿qué pasa cuando lleguemos a instancias de gobierno? Hasta estas instancias del Estado. Y a lo mejor ese es uno de los tantos ejemplos que me hubiera encantado platicar, pero tenemos incluso a servidores públicos que han cesado por las actividades, o más bien por los comentarios que han realizado. Tengo, por ejemplo, era un actuario del Juzgado Familiar de Oral del Tribunal Superior de Justicia en Chetumal, en el cual justo de las manifestaciones, por ejemplo, del año del 2019 respecto a las marchas de las mujeres, pues en sus redes sociales tuiteó, deberían de agarrarlas a vergazos por vandalizar, perras llenas de odio e intolerancia, putas locas. Un servidor público. Lamentable tipo de comentarios, y en el contexto en que lo dicen, mucho peor todavía, ¿no? Exacto, y entonces aquí tenemos justo esta parte de violencia en la cual incluso pues a través de los medios, de las redes sociales que nosotros ya cualquiera puede tener en cualquier, incluso hasta cualquier edad, pues es sumamente preocupante, maestro. Pero bueno, ya no nos van a dejar. ¿Pero qué le parece? Les pedimos aquí al equipo de postproducción que nos pase por lo menos fragmentitos. Terminando la entrevista, que nos dejen ahí, que nos pasen los fragmentitos de todo lo que trae. Y bueno, también un candidato de esta violencia, pues, el senador Samuel García. Por supuesto, ¿no? Donde le dice, tápate, porque te casé para que seas mía, ¿no? Para que yo te pueda ver. Creo que se cayó de la patineta la esposa y no la ayuda. Sí, bueno, también se cae de la patineta, no la ayuda. Tenemos, pero ¿qué tal que cerramos con broche de oro? Y estos actos, perdóneme, maestro, por favor, que nosotros los abogados llegamos a sufrir en ocasiones, e incluso por la cabeza máxima del Estado. Hijo, yo sí lo publiqué, no me puede quedar callado. Así es, maestro. Y si en estas instancias se da, pues ¿qué tenemos con los que están abajo? No, y bueno, y violencia, pero a lo mejor no es violencia, pero digo, retomando este comentario, pues también lo que apenas estoy en la mañana, ¿no? Que bueno, que por ahí también, si no estás conmigo, estás contra mí, en relación a la resolución que da por ahí un juez en esto relativo a la ley esta de reforma eléctrica. Por ahí también dicen que... Exacto, es sumamente... Primero duro contra los abogados porque somos traidores a la patria, duro contra los jueces porque, bueno, no están al servicio de nadie. Así es, maestro, pero pues bueno, desafortunadamente ya no dio tiempo. Pero bueno, la siguiente sesión pues estaremos abordando a lo mejor ya no temas de violencia, pero sí otros temas muy importantes que tienen que ver con todo el derecho y la sociedad. Perfecto.
Bien, pues vamos a saludo al estudio con Stephanie, que nos tiene la sección Dato Jurídico. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Abraham Oroztegui. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Redes sociales, rápido. Rápido. Ya nos pusieron la musiquita que se acaba el programa. Rápido, Nancy Flores. Ya no me acuerdo, pero se las mando por mensaje. Aquí pero se un las saludo ponemos. a mi hijo, que fue su cumpleaños hace poco. Mi amor, Felicidades. te amo. Nos vemos, vamos al otro estudio con Stephanie. Me despido de ustedes, que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Reséndiz y esta es la sección Lo Más Destacado, donde les voy a compartir lo más relevante en el ámbito jurídico nacional. Les comento que el Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia. Se busca pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas a la incorporación de una visión de justicia cívica que complementa el sistema vigente, a fin de que faciliten y mejoren esta convivencia en la comunidad. Este proyecto de decreto establece que será competencia de las autoridades administrativas la aplicación de sanciones por las infracciones en los reglamentos del gobierno y de la policía, las cuales consistirán en amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagase la multa impuesta, se permutará por un arresto que no excederá en ningún caso de las 36 horas. El trabajo a favor de la comunidad no deberá conmutarse por multa, salvo las excepciones que establezca la ley. Por otro lado, hay una iniciativa en el Senado de incrementar las sanciones por los delitos relacionados con la pornografía infantil y fortalecer el marco legal para desmantelar las redes criminales que operan con la explotación sistemática de niñas, niños y adolescentes, por lo que se propone reformar el Código Penal Federal para que estos ilícitos no prescriban, a fin de permitir que la Fiscalía General de la República pueda perseguir estos crímenes sin limitación del tiempo y atender las denuncias de víctimas, que en múltiples ocasiones son presentadas años después. Así, se propone un castigo de 16 a 29 años de prisión a quienes organicen o patrocinen con recursos económicos o de cualquier índole o que obtengan beneficios económicos producto de las actividades relacionadas con este ilícito. Por último, les platico que se impulsa una iniciativa que busca fortalecer los requisitos para expedir licencias de portación de armas de fuego a las personas que brindan servicios de seguridad privada, por lo que se propone en el Senado reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que quienes se dediquen a esta actividad no presenten pues una amenaza para la seguridad pública de las y los mexicanos. Se pretende establecer que todo el personal operativo que para el desempeño de sus funciones utilice armas deberá contar con su constancia de no antecedentes penales y aprobar pruebas de aptitud psicológica, al menos una vez al año, realizadas por profesionales certificados de la Secretaría de Salud. También que las personas morales del sector que quieran obtener licencias colectivas para la aportación de armas tienen que contar con la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitidas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, para solicitar una licencia se deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre la justicia de las necesidades de la portación del armamento y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización. Asimismo, que los titulares de licencias colectivas informen la baja de armamento y la entreguen a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción y en caso de robo o extravío
dar aviso en un plazo no mayor de 10 días. Hasta aquí la sección Lo más destacado. Y para finalizar, los dejo con los siguientes videos respecto al tema de la violencia en la política, de la que nos habló la maestra Nancy Flores. La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a ese tema y que su compañía no es más cojona que la chica. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerle una chica la próxima vez que abra la boca, porque es uno de los problemas graves aquí en Tlaxcala. Y lo mismo los abogados, la misma estrategia. Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres, pues, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria.